tiene por título Los que esperan en Dios. Los que esperan en Dios. Y vamos a estar hablando en este domingo acerca de un personaje que muchas veces hablamos de una situación en particular, y en esta ocasión no será la excepción. Vamos a tocar un poco acerca de ese episodio de su vida, y a quien me refiero, hermanos, es al profeta Elías. Elías es un profeta que aparece prácticamente de la nada en la Biblia. No es como otros personajes que sabemos de dónde vienen, o quiénes eran sus padres, o cuál es su tierra de origen, o cómo fue su llamado. Bueno, de Elías prácticamente no sabemos nada de esto. No sabemos cómo es que el Señor lo llamó, o de dónde realmente nació, aunque se le conoce como Tisbita, como Elías el Tisbita, pero realmente no tenemos prácticamente ningún dato acerca de su pasado. Por eso es que, como les comento, prácticamente él aparece de la nada, y su primera aparición es en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Ahí es donde Elías aparece para hablar con el rey y para decirle prácticamente lo que sería la parte más importante en cuestión de su mensaje, y es que él le dice que ha orado a Dios y que el Señor le ha respondido, y el Señor va a cerrar el cielo durante 3 años y medio. Es decir, no va a haber lluvia, no va a haber agua. El pueblo de Israel, toda la nación, toda la región va a caer en una gran sequía. Este hombre, Elías, además de esto, cuando nosotros vamos y leemos su historia en esta parte, Primera de Reyes 17, 18 y 19, nosotros podemos darnos cuenta que él era un hombre de Dios, sí, que él era un profeta también, pero también podemos darnos cuenta de que él era un hombre con un mensaje duro, un mensaje claro, un mensaje directo. ¿Cuál era el mensaje de este hombre o de este profeta? Básicamente lo que él le predicaba al pueblo es que tenían que arrepentirse. ¿Y arrepentirse de qué? Bueno, para esta época, para la época del profeta Elías, la nación de Israel había caído en una idolatría extrema. No era simplemente que algunos del pueblo practicaban la idolatría por ahí medio escondida para que nadie se enterara, sino que no, prácticamente toda la nación de Israel se había vuelto a la idolatría, se había vuelto a los Baales, y no solamente la gente común o la gente del pueblo, sino que los reyes, el rey y la reina, ellos practicaban la idolatría, y no solo la practicaban, sino que la llevaban al culto general, al culto público, e instaban a la gente a que adoraran a los Baales. Ponían altares por doquier. Realmente la nación, como les decía, había caído en un gran bache de idolatría, y por lo tanto el mensaje de Elías era: el pueblo tiene que arrepentirse, tienen que volver su corazón a Dios, tienen que volver a buscar al Señor. Este va a ser el mensaje del profeta Elías durante prácticamente todo su ministerio. Sin embargo, además de su franqueza, de su mensaje, de su dureza, de este hombre ser una persona un tanto cuanto áspera, hay otra característica en el ministerio del profeta Elías. ¿Y cuál es esa característica? Los milagros. De una manera rápida, hermanos, cuando tan solo aparece, como les decía ya, Primera de Reyes 17, ya él anuncia que habrá una sequía. Ese es un milagro que Dios hace por parte del profeta, pero no fue el único milagro. Durante la época de la sequía, el Señor lo envía a un lugar en donde hace, por parte de Dios, no es que el profeta tuviera algún poder. Quiero dejar bien en claro que este es Dios actuando a través de un hombre, Dios actuando a través de Elías. Hace que en la casa de una mujer la harina y el aceite se multipliquen y no se terminen. También en otra ocasión, Elías es enviado por Dios para revivir a un niño pequeño. Luego, y es un capítulo donde nos vamos a detener un poco más adelante, que el Señor hace que descienda fuego del cielo. Esto en Primera de Reyes 18. También hace que, en otra ocasión, el Señor hace que consuma o que caiga fuego del cielo y consume a unos soldados. También, después de los 3 años que el Señor había dicho que no iba a haber lluvia, esto lo podemos ver en Primera de Reyes 18, Dios hace por medio del profeta, por medio de su oración, que la lluvia vuelva a Israel. Y finalmente, poco antes de que Elías fuera arrebatado al cielo, él hace que las aguas del río Jordán, cuando lo toca con su manto, se dividan en 2. Este prácticamente es el último milagro registrado de Elías.
Y cuando los enumeramos de esta manera, hermanos, puede parecer que no son muchos. Bueno, no me parecen tantos milagros, pero aquí no estamos hablando, hermanos, de cantidad, sino de magnitud. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ya de por sí el hecho de que alguien por medio de su oración, por medio de pedirle a Dios, por medio de la fe, haga que en toda una nación, no en una pequeña región, no en una colonia, sino en toda una nación, nos llueva. Ya estamos hablando de un milagro de una magnitud enorme, sin mencionar el hecho de los otros milagros que ya hablamos en este momento, que mencionamos, como resucitar a alguien, al niño, o la multiplicación, o el hecho de dividir el mar en dos. Esa clase de milagros, hermanos, ¿sabes en quién solamente se ha admirado? En dos personas más en la Biblia. En Moisés, que es prácticamente para el pueblo de Israel el profeta más grande de todos los tiempos, y en el Señor Jesús, la multiplicación, la resurrección, que es, como nosotros sabemos, el Hijo de Dios, el Mesías. Así que podríamos estar hablando que Elías, si tuviéramos que hacer, por llamarle de algún modo, un top de gente que ha hecho milagros de parte de Dios, pues está fácilmente en el top 3. No fueron muchos, pero fueron de gran magnitud. Pero no estamos en esta mañana aquí para hablar de los milagros de Elías, o para saber si es uno de los grandes o no. Eso no cabe duda. Fue uno de los grandes hombres de Dios. Pero en esta mañana, repito, no estamos aquí para hablar de cuántos o de cómo fueron los milagros, sino que me gustaría que concentráramos nuestra atención en lo que sucedió ya casi al final de la sequía y también ya casi al final del ministerio del profeta Elías. Como les decía, la primera aparición de Elías, Primera de Reyes 17, fue anunciando que Dios, a causa de la maldad del pueblo, iba a cerrar los cielos y que no iba a caer ni una sola gota de lluvia en ese lugar. Y el Señor lo cumplió. Pero ya casi para el término del tiempo, Dios vuelve a enviar a Elías con el rey para darle una noticia que iba a volver a llover. Pero antes de esto, en Primera de Reyes 18, nosotros podemos leer cómo Elías hace una especie de reto. ¿Y cuál es este reto? Bueno, él dice, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Se lo plantea al rey y se lo plantea al pueblo. Vamos a colocarnos en un lugar y los profetas de Baal y yo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un holocausto, vamos a poner un animal, vamos a armar un altar y vamos a clamar a nuestros dioses. Ellos van a clamar a Baal y yo voy a clamar a Jehová. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Ese es el reto, bastante sencillo, si me lo preguntan. Y creo que es bastante gráfico, bastante visual para que a la gente le quede claro. El relato es incluso un tanto cuanto curioso, porque se nos cuenta ahí en Primera de Reyes 18 que efectivamente aceptaron el reto, hicieron todo tal cual se había establecido por palabra del profeta Elías, y la gente de Baal construyó un altar, pusieron el animal, y comenzaron a clamar, y comenzaron a orar, y comenzaron a pedir a Baal que mandara fuego del cielo, pero no hubo respuesta a tal grado. Dice la Biblia que pasaron las horas e incluso Elías se burlaba, le decían, bueno, tal vez deben clamar más fuerte, quizá Baal se quedó dormido, o tal vez está en el baño y no los escucha, así que, ¿por qué no intentan gritar más fuerte? Es un tanto cómico este asunto, porque Elías realmente se está burlando de ellos. Finalmente se termina, digamos, el tiempo de ellos y entonces viene ahora la oportunidad de Elías. Elías también construye un altar. Pero no solamente eso, sino que dicen que hace un surco alrededor del altar y pide que mojen el animal y el altar y todo con el agua que tenían por ahí. Y después de esto ora, clama al Señor. Y la Biblia nos cuenta que el Señor hace descender del fuego del cielo de tal manera que no solamente el animal es consumido, sino que el animal es consumido, las piedras son consumidas y toda el agua que estaba alrededor. Ahora, después de todo esto es un repaso rápido. Ya hemos hablado en otras ocasiones, o seguramente usted ha escuchado acerca de esto, así que no nos vamos a detener mucho en esta mañana, en esta situación. Ya lo conocemos o lo hemos leído. Pero después de esto que les acabo de contar, después de que pasa esto, después de que el Señor responde con fuego consumidor y que después el Señor envía lluvia al pueblo, porque luego de esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, después de que el Señor envió fuego del cielo, Elías dice, atrapen a los profetas, el pueblo que acaba de ver quién es Dios,
toman a los profetas de Baal, se los llevan a un río cercano, ahí los matan a todos. Elías va con el rey, le dice que ahora sí el Señor va a hacer que llueva. De repente por ahí se ve una pequeña nube de lluvia, pero esa nube se convierte más grande, más grande, más grande, y la lluvia cae sobre toda la nación. Bueno, después de todo esto, hermanos, cualquiera podría llegar a pensar que la nación entera de Israel se volvería de nuevo al Señor, de buenas a primeras, se arrepentirían, dirían: tienes razón, Elías, Jehová es Dios, Jehová es el único y verdadero Dios. Hemos estado todo este tiempo en la idolatría, nos hemos equivocado, vamos a destruir los altares, vamos a acabar con los Baales e incluso vamos a destituir a estos reyes malvados y paganos que nos han llevado por este camino. Cualquiera pensaría que esa sería la reacción de Israel, pero el pueblo estaba tan metido, tan inmerso en su pecado, estaba tan de lleno en la oscuridad, que aún siendo testigos de este milagro que acabamos de mencionar, aún mirándolo con sus propios ojos, el pueblo prácticamente ni siquiera se inmutó. Vieron caer fuego del cielo y sí, efectivamente, de momento por la emoción mataron a los profetas de Baal, acabaron con ellos, pero acto seguido vieron que caía lluvia del cielo, que el Señor había vuelto a abrir las nubes, pero no pasó nada. No corrieron a destruir los altares, no corrieron a destruir sus Baales, no corrieron a acabar con la idolatría, no corrieron a destituir a los reyes. De hecho, tanto fue así que la reina Jezabel, que era quien estaba ahí al mando, cuando se entera de lo que pasó, cuando se entera que habían matado a sus profetas, porque ella era la primera que promovía la adoración a Baal, ella era quien tenía todos esos profetas, ella cuando se entera, lo primero que hace es jurar que va a matar a Elías. Y de hecho le manda un mensaje al profeta, le dice: vayan y díganle a Elías que me muera yo si mañana a esta hora no he hecho con él lo mismo que él hizo con mis profetas. Tan tranquila de la vida. ¿Por qué? Porque nadie le hizo nada ni a ella, ni a los altares, ni a los Baales. La nación continuaba como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el profeta Elías? ¿Qué fue lo que hizo este hombre cuando vio que no pasaba nada? Seguramente Elías, como yo les acabo de comentar, esperaba que el pueblo, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, salieran a destruir los altares, salieran a hacer algo, pero no pasó, reitero, nada. ¿Qué fue lo que hizo Elías? La Biblia nos dice que Elías tuvo que salir huyendo. Cuando escuchó la amenaza de Jezabel, Elías salió huyendo. Y la pregunta aquí sería: bueno, ¿por qué, Elías? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tal acción? ¿Por qué salir huyendo? Y en primera instancia no parece tener sentido. ¿Por qué? Porque pudiera parecer que Elías no confiaba en Dios. ¿Acaso él no confiaba en que el Señor lo iba a guardar, que el Señor lo iba a ayudar? ¿No es cierto que ya Dios lo había protegido en otras ocasiones y en otras maneras? Cuando tuvo hambre le dio de comer, cuando tuvo necesidad de un refugio se lo dio, cuando tuvo necesidad de cosas el Señor le fue proveyendo lo que necesitaba. Cuando iban a capturarlo, el Señor hizo descender fuego del cielo para consumir a los soldados que lo querían capturar. No, el Señor ya había ayudado y había guardado a Elías en el pasado. Entonces, ¿por qué el profeta huye? Pudiéramos preguntarnos. Sin embargo, antes de señalar o de juzgar a Elías, antes de ponernos en el papel de jueces y decir: bueno, Elías, parece que no confías en Dios, antes de eso debemos ponernos por un momento en los zapatos del profeta. Elías había visto los estragos de la sequía en el pueblo. Recuerde que no había llovido por 3 años, por más de 3 años. Elías había visto que el pueblo estaba sufriendo. Elías había sido partícipe de la escasez que había en toda la nación. Elías había sido el que había llevado este reto del cual hablamos hace un momento, y él había llevado al pueblo a que mirara de primera mano el poder de Dios haciendo caer fuego del cielo. Elías fue el que condujo toda esta situación, y aún con todo esto, aún con la escasez, aún con la sequía, aún mirando los milagros de Dios de primera mano, aún con todo esto, el pueblo continuaba cegado por la idolatría, y aún continuaban que personas como Jezabel y su esposo estuvieran reinando en la nación, y aún con todo lo que había pasado permitían que su vida fuera amenazada. ¿Sabe qué entonces, hermanos? Elías huyó, sí, pero Elías no huyó
por miedo, Elías no huyó por temor. Elías huyó, ¿sabe por qué? Porque ya estaba cansado. Este pueblo ha visto todos los males de la sequía, este pueblo ha visto todo el poder de Dios, este pueblo ha visto lo malo que puede pasar cuando somos idólatras y no quieren cambiar. Y he estado año tras año tras año predicando acerca del arrepentimiento y este pueblo no quiere cambiar. Así que repito, Elías no huyó por temor, Elías huyó por cansancio. Elías huyó desesperanzado. Elías huyó completamente fatigado, ya harto de haberles dado un mensaje a ese pueblo y que ese pueblo no entendiera. ¿Y sabe qué? No lo culpo a Elías, sino que más bien a veces lo entiendo. Y permítame explicar por qué. A veces lo entiendo, hermanos, porque todos nosotros en algún momento nos hemos sentido igual que el profeta. Todos hemos pasado por esa misma situación. Todos nosotros hemos orado, hemos confiado en Dios, hemos esperado en Él, le hemos pedido algo y las cosas no salen como se lo pedimos. Las cosas no mejoran, la enfermedad no se va, la salud no regresa, las pruebas no terminan, la noche oscura no se acaba. Si no sabe qué pasa, a veces incluso empeoran las situaciones, la enfermedad incrementa, el dolor es mayor, la pena es más grande, la traición es peor. Y en estas circunstancias todos nos podemos identificar con el profeta Elías y al igual que él, queremos hacer lo mismo, salir huyendo. Queremos dejarlo todo, queremos dejar todo atrás. ¿Sabes qué? Ya me cansé, ya me harté, mejor como Elías, mejor me voy. Y entonces, hermanos, nos podemos todos nosotros en algún punto de nuestra vida identificar con el profeta Elías. Estar tan cansados, tan fastidiados, tan exhaustos de la situación, que lo mejor sería salir huyendo. Luego entonces, hermanos, la pregunta siguiente que deberíamos hacernos en esta mañana es, bueno, ok, Elías cansado, harto y fatigado de todo lo que había tenido que vivir, sale huyendo. Y ahora puedo entender por qué, no fue por miedo, sino por cansancio. Está bien, entendemos esa parte, pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué hace Dios con un profeta prófugo? Y es que desde nuestra perspectiva la respuesta pudiera parecer sencilla. Bueno, si Elías huye, si Elías cansado tiene que irse, sale corriendo, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con un profeta así? ¿Qué tiene que hacer el Señor con un profeta prófugo? Bueno, tal vez debe castigarlo, porque Elías no confió, porque Elías no esperó, o tal vez deba rechazarlo, porque Elías ha dejado todo. Y es que nosotros pensamos así. Esa es nuestra manera de mirar y de resolver las cosas, con castigo, con amenazas, con rechazos. Esa es la manera en que nosotros, como humanos, pecadores, resolvemos las cosas. Eso es lo que nosotros haríamos. Pero Dios no es así. Una vez más, ¿qué es lo que hace Dios con un profeta prófugo? Bueno, lo que hace el Señor con un profeta como Elías. No solo con Elías, sino también muchas veces con nosotros. Es que lo cuida. Y no solo lo cuida, sino que lo alimenta. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 19, es decir, después de todo esto que ha pasado, que Elías, cuando escuchó que su vida había sido amenazada, salió corriendo y no miró atrás, salió huyendo hasta el grado en que tanto fue su vida que terminó exhausto en el camino. Y estando ahí exhausto en el camino, sucedió lo siguiente, Primera de Reyes 19, versículos 5 y 6. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Por qué? Porque estaba exhausto de haber estado huyendo. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, ¿qué hace Dios con un profeta prófugo? Lo cuida, lo alimenta. Y no solamente con un profeta prófugo, sino también muchas veces con nosotros es lo que hace el Señor. Cuando estamos cansados, cuando estamos hartos, cuando le reclamamos, cuando queremos salir huyendo, al igual que Elías, el Señor viene y nos cuida, nos da descanso, nos alimenta. Ese es el Dios al cual servimos, un Dios de amor, un Dios generoso, un Dios que nos comprende
y que nos extiende la mano a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras faltas y fallas. Este es el Dios al cual nosotros servimos y creemos y en el cual nos hemos encomendado. El Dios al que tenemos como Padre, al Dios al que tenemos como Padre es al Dios que nos cuida y que nos alimenta. Sin embargo, la historia de Elías no termina ahí. Luego de comer y de descansar de nuevo, porque dice que se volvió a dormir, Elías se despertó, se levantó y continuó caminando hasta llegar a una cueva. Y en esa cueva una vez más dice que él se metió y se acostó. ¿Y qué pasó luego entonces? Permítame leerlo. Primera de Reyes 19, del versículo 9 en adelante. Estando ahí Elías en esa cueva, prácticamente deseando morir, dice la Biblia que el Señor vino y le dice, o le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Yo ya se los he dicho en otras ocasiones. Nosotros leemos la Biblia a veces de la siguiente manera. Cuando el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? En nuestra mente la respuesta es la siguiente: oh Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, como si Elías estuviera recitando algo, un poema, como si se tratara de un cuento épico al estilo de Homero y los grandes héroes, y de esta manera tuviéramos que estar leyendo la Biblia, pero hermanos, la Biblia no es así. Cuando nosotros vemos aquí a Elías está, como ya les decía, cansado. Elías está fastidiado, y este no es Elías recitando un poema épico, es Elías dándole una queja al Señor como usted y como yo lo haríamos. Señor, ¿qué pasa? Nos hemos esforzado, hemos trabajado, hemos hecho esto y no vemos resultados. Elías es aquí un hombre como usted y como yo, quejándose con Dios. Y muchas veces nosotros nos sentimos identificados porque nos hemos encontrado en esta misma cueva, al igual que este profeta. Nos hemos identificado con él porque muchas veces nos hemos encontrado en la cueva de la desesperación, o en la cueva de la soledad, o en la cueva del desánimo, o en la cueva del temor. Todos hemos pasado por alguna de estas cuevas. Hemos estado ahí y en algún momento le hemos dicho al Señor: Señor, yo he confiado en ti, he esperado en ti, he hecho los deberes, he hecho lo que se esperaba, he orado, he seguido tus mandamientos, y mira en dónde me encuentro, en esta cueva. Señor, este es Elías y somos nosotros, reclamándole al Señor, diciéndole: Señor, ¿qué ha pasado? He hecho todo lo que se supone que tenía que hacer. Este es Elías, hermanos. Elías está reclamando al Señor: Señor, ¿qué pasó? Con la oración, con la fe se cerró el cielo. Luego hicimos esta prueba en donde la gente vio tu poder, vio caer fuego del cielo, y no hay cambio, Señor. Este es Elías. Elías se está reclamando al Señor. Y una vez más pregunto, hermanos, ¿qué hace Dios con un profeta prófugo? ¿Qué hace Dios con un profeta que le está reclamando? ¿Qué hace Dios cuando nosotros le reclamamos? Bueno, en el caso de Elías, hermanos, la Biblia nos dice lo siguiente, aquí en Primera de Reyes, los siguientes versículos, Primera de Reyes 19, versículos del 11 al 12, ocurre lo siguiente. La Biblia nos narra esto. Él le dijo, aquí está hablando de Dios, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, hay un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y continuando aquí, la Biblia nos dice que el Señor se movía en ese silbo apacible. Ahora bien, algunos han tomado este pasaje para enseñar erróneamente que el Señor se encuentra en el silbo apacible y que entonces nosotros tenemos que estar en calma y en paz para que el Señor se mueva entre nosotros. Hermanos, esto no es el mensaje
de este texto. El Señor puede moverse en la tormenta, puede moverse en el fuego, puede moverse en el silbo apacible. Hermanos, Dios no tiene limitantes. Algunos dicen que, puesto que el Espíritu Santo se ha representado como una paloma, entonces nosotros tenemos que ser tranquilos y calmados, porque ¿qué pasa? Dicen ellos, cuando uno se acerca a una paloma con manera violenta o manera agresiva, por decirlo de algún modo, dice, la paloma vuela. Hermanos, esa no es la enseñanza de esto. Dios no está limitado a tener que moverse solo por el silbo apacible, como algunos dicen o enseñan. No, esa no es la enseñanza. ¿Cuál es entonces la verdadera enseñanza? El Señor saca a Elías de la cueva y le muestra un gran viento, y le muestra un terremoto, y le muestra un fuego, para decirle básicamente lo siguiente: Elías, los grandes milagros o las grandes manifestaciones de poder, los portentos y maravillas, Elías, no van a transformar a la gente. Elías, tú puedes cerrar el cielo y que no caiga lluvia por 3 años, o por 5 años, o por 10 años, o por 100 años, y la gente no va a cambiar, Elías. Elías, tú puedes hacer que el fuego caiga 1, 2, 3, 100, 1000 veces, y la gente, Elías, no va a cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque el cambio que se necesita no va a venir de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. El cambio que se necesita, Elías, no viene de grandes milagros o de grandes portentos. El cambio que se necesita está en el corazón, en el interior. Y a todo esto, hermanos, todavía no respondemos a la pregunta: ¿qué hace Dios con un profeta prófugo? Elías huyó, como ya lo decíamos, porque estaba cansado. Ante toda la situación, todo lo que había hecho, de alguna manera él pensaba que no había servido para nada. Todo su ministerio prácticamente él sentía que no había hecho ninguna diferencia, ningún cambio. ¿Por qué? Porque él pensaba que el pueblo iba a cambiar con milagros. Eso es lo que él pensaba. Elías pensaba: Dios tiene que hacer cosas tan grandes para que el pueblo cambie y se arrepienta. Y el Señor le dice lo contrario: Elías, no son los milagros, es el corazón lo que tiene que cambiar. ¿Y qué fue lo que hizo con Elías? El Señor, luego de que ya se encontraba cansado, luego de todo este trabajo y ministerio, hermanos, no me lo va a creer, pero puesto que Elías estaba cansado, ¿qué fue lo que hizo con él? El Señor le dio descanso. Elías estaba cansado, ¿y qué fue lo que Dios le dio? Descanso. En el versículo 15 del capítulo 19, es toda la línea, y usted puede leer el capítulo 17, 18 y 19, son 3 capítulos tranquilamente en la semana para entender de lleno la historia, pero capítulo 19, versículo 15 y 16, aquí podemos ver cómo es que el Señor le da descanso. Y le dijo Jehová: ven, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿O qué nos dice? ¿O esto es darle descanso, hermanos? Sí, es darle descanso a Elías. Repito, Elías estaba cansado, y lo que hace Dios con un profeta cansado, prófugo, es darle descanso. Y no solamente con él, sino vamos a llegar un momento más con nosotros. ¿Cómo es que Dios le da descanso a través de estos versículos que vemos? Bueno, es que Hazael y Jehú, a estos 2 reyes que Elías tenía que ungir, Hazael y Jehú, ellos fueron los que se encargaron básicamente de resolver las cuentas pendientes. ¿A qué me refiero? Hazael y Jehú se encargaron de acabar con todo el linaje de estos reyes malvados, matando a este rey malvado que estaba sobre Israel, y también a su esposa Jezabel, que dicho sea de paso era la que quería matar a Elías. Primera forma en que el Señor le da descanso: le dice: vas a ungir a 2 reyes, y esos reyes, Elías, se van a encargar de tu problema. Pero no solamente eso. Elías, estás cansado, ya prácticamente tus fuerzas agotadas, ya no puedes seguir, no te preocupes, vamos a poner un reemplazo. Ve, busca a un hombre llamado Eliseo y úngelo como profeta, y ahora tú vas a descansar. Elías, tú vas a descansar. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, obviamente muy limitado, durante años
esta historia siempre me pareció como una historia de fracaso. Elías hizo todo esto, lo de cerrar el cielo, luego la lluvia, lo de hacer caer fuego del cielo, y prácticamente no pasó nada, el pueblo no cambió, por decirlo de algún modo. Y repito, desde mi muy limitada perspectiva, esta historia siempre me pareció una historia de fracaso, como que Elías hizo grandes milagros, sí, pero no hubo ningún cambio. Pero, por tercera ocasión, mi perspectiva es muy limitada. Sin embargo, el Señor me permitió ampliar un poco, no estoy diciendo que ahora lo veo grandemente, pero ampliar un poco mi perspectiva y la manera en que veo esta historia, y ahora entiendo que esta historia no es una historia de fracaso. Esta historia es una historia de promesas cumplidas y es una historia de esperanza. Es una historia de promesas cumplidas y es una historia de esperanza, y permítame explicar por qué. Primero que nada, es una historia de esperanza porque la forma en que Elías termina y es arrebatado al cielo y es llevado por una carroza, nos habla y nos adelanta de lo que va a ocurrir con muchos de nosotros, de los que creemos en el Señor. La Biblia nos enseña que cuando el Señor regrese, porque ha de regresar, cuando el Señor venga por segunda ocasión, Él va a arrebatar en el cielo a los que estén vivos todavía, y a los que hayan fallecido, a los que estén muertos, los va a levantar y va a darles a todos un cuerpo restaurado, un cuerpo glorificado, y entonces, al igual que Elías, los va a llevar por él al cielo. Así que esta historia de Elías, cuando él es arrebatado en el cielo, es un recordatorio previo, por decirlo de algún modo, es una especie de anticipo de lo que el Señor va a hacer con todos y cada uno de los suyos. Ese por el lado de una historia de esperanza. Pero ¿por qué también esta historia de Elías es una historia de promesas cumplidas? Bueno, hermanos, sabe, muchas veces hablamos o predicamos o le decimos a la gente que el Señor es un Dios que nos da paz, que cuida de nosotros y que nos da descanso. Pero cuando vemos cosas como estas, a Elías dándole Dios descanso a este profeta, no lo entendemos. Pero esta situación, Elías siendo sustituido, Elías siendo llevado al cielo, es precisamente una promesa del Señor cumplida. ¿Qué promesa? La promesa en que el Señor nos hace, que Él nos dará descanso. Hermanos, esas no solamente son palabras lindas, no es una promesa vacía. Cuando el Señor dice que nos dará descanso, cuando el Señor promete que nos dará descanso, es porque Él nos va a dar descanso cuando realmente sea el tiempo. Y ahora sí les voy a pedir que me acompañen, por favor, en Isaías 40. Isaías 40. Y aquí esta promesa comienza con una pregunta. Y esa pregunta es como si el profeta se le hiciera a cada uno de nosotros. Isaías 40, del 28 al 31, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el Señor ha prometido que nos ha de dar nuevas fuerzas cuando sea necesario, pero también ha prometido que nos dará descanso cuando sea necesario. ¿Y cuándo es cada cosa? Debemos pedirle al Señor: Señor, renuévame las fuerzas cuando sea necesario y dame descanso también cuando sea necesario. Ya casi para ir terminando, hermanos. En la Biblia encontramos muchos profetas. Están, por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores. Sin embargo, solamente hay un profeta que, por decirlo de algún modo, tiró la toalla, y aunque sabemos que realmente no tiró la toalla, solamente hay un profeta que en la Biblia nos narra que se cansó, o que por lo menos de manera muy puntual podemos ver cómo pues se fastidió de todo. ¿Cuál es ese profeta? Elías.
Usted puede leer de otros profetas y nunca vemos a un profeta desmayar. Puede leer del profeta Oseas, o del profeta Daniel, o del profeta Isaías, y no vemos a ningún otro profeta desmayar o bajar los brazos. El único que encontramos en la Biblia es Elías. Y la pregunta sería, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Elías, siendo un profeta tan grande, porque se le recuerda como uno de los más grandes profetas, por qué siendo un gigante en cuanto a los siervos de Dios, por qué la Biblia permite que lo veamos en su punto más bajo? Y como siempre les he dicho, porque Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Dios permite que nosotros, los creyentes, todos nosotros veamos a Elías en su punto más bajo, hermanos, porque el Señor quiere enseñarnos que los gigantes también se cansan, que los fuertes también flaquean, que los mejores, aún los mejores siervos de Dios también claudican, pero que aún en esos momentos de cansancio, de flaqueza, aún en esos momentos Dios nos da descanso. Dios nos cuida y Dios nos alimenta. Por eso es que el Señor permite, que nosotros veamos a Elías en ese punto, en el punto más bajo, en el punto más flaco de toda su carrera, de su ministerio. ¿Para qué? Para recordarnos una cosa: los gigantes se cansan, los fuertes flaquean, los mejores claudican, pero nuestro Dios siempre nos dará descanso. Y ahora sí, ya como último punto, hermanos, y para terminar, hace unas semanas atrás hablábamos acerca de que la Biblia, el Señor, en sus promesas, jamás ha prometido finales felices. ¿Lo recuerdan? Hace unas semanas dijimos que el Señor jamás, no tenemos ninguna promesa que nos hable acerca de finales felices en la Biblia. De hecho, el camino del creyente no es un camino que va a terminar con un final feliz. Pero lo que el Señor sí promete, a diferencia de finales felices, son finales gloriosos. El Señor no promete finales felices, sino finales gloriosos. Y hablábamos ya de un caso, el caso de Moisés, ¿recuerdan? Él no tuvo un final feliz, ¿por qué? Porque él no pudo entrar a la tierra prometida. Guió a la nación por 40 años, pero no pudo entrar a la tierra prometida. No tuvo su final feliz, pero sí tuvo su final glorioso. ¿Por qué? Porque él al final sí pudo entrar. Y no con el pueblo, y no de una manera normal, por decirlo de algún modo, sino de una manera gloriosa. ¿Por qué? Porque él pudo entrar a la tierra prometida con el Mesías, con Cristo, con el Hijo de Dios, en la transfiguración. Sin embargo, en ese monte de la transfiguración había 3 personas que estaban en su estado de gloria. Estaba el Señor Jesucristo, estaba Moisés, de quien ya hablamos, y había un tercero. ¿Sabe quién era? Elías. Elías, que no tuvo un final feliz, porque la Biblia nos dice que luego de este episodio del que hablamos, en donde Elías básicamente sale huyendo, está cansado, el Señor le da descanso, le da un reemplazo. Básicamente, después de esta historia, la Biblia nos dice que Elías es arrebatado al cielo. Y eso podríamos decir, no es un final feliz, no del todo, porque Elías estuvo predicando al pueblo que se arrepintiera y nunca lo vio. Nunca vio un pueblo arrepentido, nunca vio a un pueblo transformado de corazón, él no lo vio, entonces no es un final feliz. Pero como les he dicho, Dios no promete finales felices, sino finales gloriosos. Mucho tiempo después, en este momento de la transfiguración, está el Señor Jesucristo, está Moisés y está Elías. Y había algunos más, ¿usted recuerda? Estaba Pedro, estaba Juan, y había otro más de los discípulos ahí con el Señor. Había 3 de los discípulos del Señor: Andrés, Pedro y Juan. Y había algo en esos hombres, hermanos, y por eso, ya con eso termino. Por eso podemos decir que Elías, al menos hasta ese punto, tuvo un final glorioso. ¿Por qué? Porque en esos 3 hombres, solamente 3 sí, pero en esos 3 hombres pudo ver lo que él anhelaba, que era corazones transformados. Estaban en el principio de la transformación, todavía les faltaba, ¿ok? Todavía tenía Pedro que negar al Señor, todavía tenían que aprender cosas de parte del Maestro, pero ya había comenzado la transformación en sus corazones. Aquello que Elías predicó, aquel mensaje que Elías instó al pueblo día tras día, durante todo su ministerio, por fin podía verlo, corazones que comenzaban a ser transformados por el poder del Evangelio, en la representación de Pedro, de Juan y de Andrés. Y no solamente eso, hermanos, vio una cosa más.
¿Por qué apareció Elías, hermanos? Al final podemos verlo, porque había reyes que habían llevado al pueblo a la idolatría, ¿recuerdan? Jezabel y su esposo, lo dijimos. Esa es la razón por la cual el Señor llamó a Elías, esa es la razón por la cual el Señor mandó a Elías. Esa es la razón básicamente del ministerio del profeta Elías, porque había reyes malvados en Israel. Pero ahora, en este final glorioso de Elías, Elías se encuentra delante de un rey, y no de cualquier rey, del rey más grande de todos, del rey justo y perfecto, del rey eterno, del rey que llevará a su pueblo a la gloria y a la bendición eterna. Así que Elías, repito, no tuvo un final feliz, sino que tuvo un final glorioso, viendo por fin cómo su pueblo, el pueblo al cual le había predicado, tenía cambio realmente en su corazón, por un lado, y por otro lado, viendo cómo en su pueblo, en su nación, y no solamente en su nación de Israel, sino que en todo el mundo, estaba comenzando el reino eterno de un rey glorioso. Un reino que no terminará nunca, un reino perfecto, un reino que, como nos dice la Biblia, en él no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá injusticia, no habrá maldad. Ese es el reino que Elías esperaba y no pudo ver, pero ahora comenzaba, ahora en este punto en Mateo 17, ahora Elías presenciaba sus comienzos. Elías no tuvo un final feliz, sino que tuvo un final glorioso. Hermanos, hablando con muchos de ustedes, soy consciente que están pasando o han pasado por muchas situaciones difíciles. Enfermedad, resultados médicos complicados, amenazas, huidas incluso, situaciones difíciles en casa, situaciones difíciles en el trabajo. Todos, creo que sin excepción, están pasando por alguna situación, alguna prueba, algún momento difícil en la vida. Y tal vez tememos de alguna manera decirle al Señor, Señor, ya me cansé, Señor, ya quiero bajar los brazos. Tal vez tememos porque pensamos, como les decía hace un momento atrás, que el Señor se va a enojar, o que el Señor nos va a rechazar, o que el Señor nos va a sacar de su presencia por el hecho de decirle, Señor, ya me cansé. Pero hermanos, podemos ver en esta mañana que a los cansados, como Elías, como el profeta, a los que le dicen, Señor, ya estoy cansado, el Señor no los rechaza, sino que los toma en sus brazos, los cuida, los alimenta, les da descanso. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana. Tal vez usted está cansado de todo lo que ha tenido que pasar en los últimos años, en los últimos meses. Tal vez está cansado de esa enfermedad o de esos resultados o de esa situación en la que está viviendo. Pero no tengamos miedo de decirle, Señor, estamos cansados, Señor, ya no sabemos qué hacer, Señor, en tus manos nos encomendamos y el Señor nos dará descanso. Pero tenemos que decirle al Señor, estoy cansado. Tenemos que decirle al Señor que seguimos confiando en Él, pero que la prueba ya nos ha dejado exhaustos, nos ha dejado prácticamente en la lona y que necesitamos de su ayuda. Hermanos, lo que quiero que ustedes comprendan en esta mañana a través de la historia del profeta Elías es que no necesariamente debemos permanecer estoicos como si las pruebas no nos afectaran, porque las pruebas por supuesto que nos afectan, porque todas las situaciones que vivimos por supuesto que nos dañan, porque todo lo que tenemos que atravesar por supuesto que nos da temor, o que nos hace sentirnos cansados, o que nos hace sentirnos agobiados, o que nos estresa. Hermanos, de nada sirve intentar aparentar que no estamos siendo golpeados por esa prueba. Más bien lo que debemos hacer es reconocerlo delante de nuestro Dios, que nos conoce, decirle al Señor nuestra realidad, nuestra verdad, que estamos cansados, y pedirle a Él que nos fortalezca o que nos dé descanso según sea lo necesario. Así que en esta mañana, ya para ir terminando, que cada uno de nosotros pueda ir en oración y decirle, Señor, tú sabes lo que he estado enfrentando y viviendo. Tú sabes en dónde me encuentro, en qué cueva estoy, Señor, tú lo sabes. Pero también sé que tú puedes darme fuerza, o que tú puedes darme descanso, y en tus manos me encomiendo. Con eso en mente vamos a terminar, y entendiendo muy claramente, hermanos, muy claramente, que el hecho de reconocer nuestro cansancio no significa que Dios nos va a señalar, nos va a juzgar o nos va a rechazar. Elías lo reconoció, Elías salió huyendo, pero el Señor salió atrás de él, el Señor lo cuidó todavía, el Señor lo alimentó todavía, y el Señor le dio descanso.
La historia de Elías es un claro ejemplo de que el Señor, por supuesto que nos ama, aun cuando a veces bajamos los brazos, aun cuando a veces estamos cansados, aun cuando a veces todavía incluso le reclamamos al Señor, Él continúa amándonos, Él continúa cuidándonos y Él nos dará fuerza o descanso, según lo necesitemos. Cierra sus ojos, vamos. Amado Dios, te damos gracias porque en la Biblia no encontramos personajes perfectos. En la Biblia, en tu palabra, Señor, no encontramos personajes que no tienen fallas, que no tienen errores. En la Biblia encontramos personajes como nosotros, personajes humanos, que se cansan, que se fatigan, que muchas veces quieren dejarlo todo atrás, Señor, pero en esta misma Biblia, en este mismo mensaje también encontramos cómo es que tú nos continúas amando, cómo es que tú vas detrás de nosotros, cómo es que tú, Señor, nos das una oportunidad nueva, cómo es que tú, Señor, nos das fuerza o nos das descanso, según sea tu voluntad. Y en esta mañana, entendiendo, conociendo las pruebas, las luchas que muchos de mis hermanos están viviendo, yo quiero pedirte, Señor, que tú les recuerdes que ellos pueden presentarse delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo y exponer con certeza, con verdad, con absoluta libertad la situación en la que se encuentran. Decirte su cansancio, decirte sus pruebas, decirte sus luchas, decirte sus temores, sus dudas, sus inseguridades, sus aflicciones, y ponerlas delante de ti y esperar de ti fortaleza o descanso. Señor, que mis hermanos no tengan miedo de decirte la verdad y que ellos no vivan pensando en que tú lo rechazarás si de alguna manera ellos reconocen que están cansados luego de años de lucha o de pruebas, sino que por lo contrario nosotros nos aferremos a tu gracia y la podamos entender por completo y que en esa gracia podamos comprender que podemos decirte que estamos cansados o que tenemos miedo o que queremos bajar los brazos pero que necesitamos de ti para no hacerlo o que necesitamos descanso por un momento. Y tú continuarás amándonos, continuarás ayudándonos, alimentándonos y nos darás lo que necesitamos conforme a tu voluntad, pero para todo esto necesitamos aferrarnos a ti. Necesitamos seguir perseverando en ti, confiando en ti y esperando en ti. Señor, en sus pruebas y en todo lo que están atravesando mis hermanos en sus tormentas, yo te pido que tú los acompañes, les ayudes y nos puedas sacar a todos juntos y adelante. Es lo que te pedimos ahora en esta mañana y te damos gracias porque nos dejas estos ejemplos como el de Elías, que siendo un gran hombre tuyo, un gran siervo tuyo, Señor, aún en todo lo que hizo por ti, él tuvo momentos de flaqueza y nos recuerdas a través de esos momentos que todos nosotros vamos a pasar por ellos, que tú no esperas siervos perfectos, sino que vas perfeccionando a los siervos que has llamado, que tú no esperas siervos que no tengan ninguna falla, sino que a pesar de las fallas, tú eres nuestro abogado, que tú no esperas, Señor, que no tengamos ningún error, Señor, sino que tú nos limpias de los errores y de los pecados. Damos gracias en esta hora. Yo te pido que guardes con bien a mis hermanos, que los lleves a sus hogares, que los protejas en este día, que les sigas guiando y dando fuerza en cada momento en esta semana, y que si tú lo permites, la próxima semana nos podamos reunir aquí para poder alabarte y escuchar tu palabra. Es lo que te pedimos, bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo.